Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia para con nosotros. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios, nuestro Creador y Padre Celestial. Hoy, al estar nuevamente acá reunidos, y allí en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Maestro de Nazaret, la luz del mundo, el gran yo soy, el buen pastor, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración, la exaltación y la magnificencia, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que abras nuestro entendimiento, que nos concedas sabiduría, discernimiento, para que esta palabra, Señor, la recibamos y que sea escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Lo importante del estudio de tu palabra, porque a través de la misma, así como de las demás armas espirituales que tú nos has concedido, cada día vamos conociendo y vamos creciendo para que poco a poco la madurez espiritual esté llegando a nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, con todo nuestro corazón, por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy escuchará este estudio bíblico, que también hoy te pueda conocer, que le toque su corazón y que a través de esta palabra ellos lleguen a tu luz admirable. Por aquel hermano, por aquella hermana que está caído o caída de la gracia y que hoy escuchará también esta palabra para que le toque su corazón y que se reconcilie contigo y vuelva al redil. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100%. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cada día hablas a nuestra vida. Cada día, Señor, el Evangelio se está predicando por todos los medios. Y gracias por este privilegio que nos concedes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el estar nuevamente reunidos acá. Y en la continuación de este estudio bíblico correspondiente a este día, hoy vamos a iniciar el capítulo número 12, siempre acá en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y para lo cual te pido que me acompañes rápidamente en los versículos que hoy el Señor nos va a dar la enseñanza de los mismos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 12, versículos 1 al 12. Dice así: Jacobo muerto y Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo:
levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Hoy, después de haber estudiado el anterior capítulo, o sea, el capítulo 11, en donde el apóstol Pedro le relata a los apóstoles y a los hermanos y hermanas de la iglesia primitiva cómo el evangelio de Jesucristo había sido predicado por él a los gentiles a través de Cornelio, el centurión romano, de la familia de este y de los que estaban invitados en la casa de Cornelio. Hubo críticas de parte de los hermanos que se habían convertido al Señor Jesucristo y que eran judíos. Entonces hoy definitivamente en este capítulo número 12 viene un acontecer que también forma parte de los inicios de la iglesia primitiva. Entonces acá nos dice que Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Nosotros sabemos que siempre ya en aquel tiempo ya se había iniciado la persecución de la iglesia. Las autoridades religiosas judías, los miembros del Sanedrín, los ancianos de Israel y parte del pueblo de Israel se habían confabulado para perseguir a los hermanos, a las hermanas de la iglesia primitiva conjuntamente con los apóstoles. Y acá aparece un personaje oscuro y nefasto. ¿Por qué? Porque en este versículo número 1 del capítulo 12, que hoy vamos a estudiar, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La persecución, como ya se había iniciado, se le viene a agregar a un nefasto personaje. ¿Y quién era este personaje en el cual aparece acá escrito? Se trata del rey Herodes Agripa I. Él se dio a la tarea de perseguir a la iglesia. Nosotros sabemos que este rey Herodes Agripa I, rey de Judea y nieto del rey Herodes el Grande, se cree que nace en Roma en el año 10 antes de Cristo y muere en el 44 después de Cristo en Cesarea, comido de gusanos. Así lo dice la palabra del Señor. Y esto fue porque este nefasto personaje se dejó endiosar y no le dio la gloria a Dios. Lo peligroso que es que un ser humano caiga en que reciba a lo que nosotros conocemos adulaciones, que esto lo haga sentirse que vale por sí mismo, y no es así, porque recordemos, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que el hombre, que la mujer no depende de sí mismo, sino que dependemos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Él nos da la vida. Y esto, aunque los ateos, aquellos perseguidores de la iglesia que han existido y que existen, estén constantemente atacando el evangelio,
no es así. Entonces este nefasto personaje, aquí mismo está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, por no darle la gloria a Dios, murió comido de gusanos. Entonces, este rey Herodes Agripa I fue, como ya lo mencionamos, un personaje malvado, muy salvaje, según también la historia secular así lo detalla, ya que además de ser perseguidor de la iglesia, se sabe que fue educado en la corte imperial del Imperio Romano, valga la redundancia, y debido a su amistad que hizo primeramente con Calígula y con Claudio, esto le valió ser nombrado tetrarca de Filipo por el emperador Calígula. Esto en el año 37 después de Cristo. Después Claudio le otorgó más territorio. Y otro dato muy importante de este personaje llamado Herodes Agripa I, que en medio de su maldad también hizo algo que fue bueno pues para el pueblo de Israel. ¿Y por qué decimos esto? Se sabe que debido a su amistad con Calígula, Calígula pensaba en mandar a fabricar una estatua de él mismo para ponerla en el templo de Jerusalén. Esto hubiera sido una profanación, un sacrilegio al templo de Dios en Jerusalén. Y se sabe que Herodes Agripa I, debido a su amistad e influencia con el emperador Calígula, que todos conocemos a través de la historia secular, que fue una figura de anticristo también, porque persiguió mucho a los judíos y fue malo también. Entonces dice que este emperador Calígula quería poner una estatua de él y que lo endiosaran en el templo de Jerusalén, y esto hubiera sido una ofensa, en primer lugar, un sacrilegio a Dios y también al pueblo de Israel. Y esto le hubiera traído problemas al Imperio Romano, porque el pueblo de Israel se hubiera sublevado, porque era una ofensa, era un sacrilegio hacer esto. Entonces se sabe que este rey Herodes Agripa I, en medio de su maldad, pues al menos hizo algo bueno, pues porque persuadió a que no hiciera esto a este nefasto personaje, el emperador Calígula. Entonces, aquí, si nos damos cuenta que aparecen los perseguidores de la iglesia, como lo mencionamos, siempre han existido y van a seguir existiendo. Después de esto, dice, en el versículo 2, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y miren, amados hermanos, amadas hermanas, en Jesucristo, amigos y amigas, lo mencionamos, siempre van a existir los perseguidores y las personas malvadas. El rey Herodes Agripa I mandó a matar a Jacobo, hermano de Juan. Y aquí pues ya está escrito que lamentablemente se da el martirio de Jacobo, como lo mencionamos. Él era hermano del apóstol Juan, los mártires de la fe, y fue por medio de la decapitación, porque dice que lo mató a espada. Allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 4, se refiere a las personas que son decapitadas, y también nos recuerda el pasaje que recordemos que Juan el Bautista también fue decapitado, fue un mártir también. Entonces, en este caso de que habla acá la palabra de Dios acerca de Jacobo, este nombre procede del idioma hebreo, Jacob, el cual dentro de sus significados está el que suple o el que agarra del talón.
y también se puede interpretar como el que sigue o suplantador. Jacobo, este era, era apóstol, y también este nombre Jacobo se relaciona con el nombre Santiago, ya que este nombre Santiago, el cual significa Dios recompensa, procede de dos raíces: sant, que significa santo, y, y ago, que significa Jacobo. Nosotros sabemos que este apóstol Jacobo, hermano de Juan, conocido también como Jacobo el Mayor, él era de Capernaum y su oficio al principio era pescador, y junto con su hermano, el apóstol Juan, ellos también fueron conocidos como Boanerges, el cual significa hijos del trueno, porque ambos tenían amor para realizar la obra de Dios. Y reiterando que Jacobo murió decapitado, esto en el año 44 después de Cristo, y siendo el primer apóstol que fue martirizado. Entonces, esto nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios que la persecución de la iglesia se estaba llevando a cabo en una manera muy cruel por parte de este personaje y también de las autoridades religiosas judías. Entonces, en el versículo número 3 dice, y habiéndole, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. La malignidad se manifiesta en este malvado personaje. Y si hay algo que definitivamente es abominación a Dios, y también desde el punto de vista moral, el pretender quedar bien con el hombre o con la mujer, el agradar a los hombres y no a Dios. Y esto fue lo que pretendía hacer este rey llamado Herodes Agripa I, porque dice acá que esto había agradado, dice, a los judíos, a los perseguidores de la iglesia. Entonces, procedió a prender también a Pedro, dice, y era entonces los días de los panes sin levadura. Quiero que me acompañes rápidamente acá mismo en cuanto a este tema de agradar a los hombres. En el capítulo número 24 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, reiteramos, versículo 27, dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Aquí aparece el apóstol Pablo cuando fue dejado preso por parte de este llamado Félix, por congraciarse, por quedar bien con los judíos. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, en el versículo 9 dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas delante de mí? Aquí nuevamente aparece otro versículo que nos está refiriendo en cuanto el pretender agradar a los hombres. En Efesios capítulo número 6, versículo 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En
La epístola a los Colosenses, en el capítulo número 3, versículo 22, dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Miren cómo el agradar a los hombres no es correcto ante los ojos de Dios, y aún ante las demás personas, cuando se ve que cuando alguien, por pretender quedar bien con alguien, muchas veces se perjudica o se hace un daño muchas veces mayor por esto a las personas. Entonces, y esto era lo que quería hacer este personaje del rey. Entonces, aquí también, a raíz de esto, la injusticia y el abuso de autoridad que se estaba cometiendo. ¿Por qué? Acerca de la detención y el encarcelamiento del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque no habían motivos para esto. Porque como el asunto ya era desde el punto de vista religioso, para ellos trataban la forma de ver cómo perjudicaban a los hermanos y a las hermanas de la iglesia primitiva, debido a que, lo reiteramos, la persecución ya se había iniciado y se estaba llevando a cabo en una forma muy malévola. Los perseguidores del Evangelio. Y dice acá, eran entonces los días de los panes sin levadura. Recordemos que en cuanto a las fiestas judías, tanto la fiesta de la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura se celebraban juntamente. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que la fiesta de los panes sin levadura se daba después de la celebración de la Pascua judía, ya que recordemos que la Pascua judía se celebraba en un solo día, la cual conmemora la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud en el cual ellos vivieron. Y si nos damos cuenta que la fiesta de la Pascua se celebra en el día 14 del mes de Nisan en el calendario judío, mientras que la fiesta de los panes sin levadura sigue inmediatamente después, la cual dura 7 días, durante las cuales se elimina toda levadura de los hogares. Se come pan sin levadura, lo cual simboliza la salida a prisa de Israel de Egipto y la necesidad de pureza simbolizada por la ausencia de levadura. La levadura simboliza, como todos sabemos desde el punto de vista espiritual, lo que es el pecado, la corrupción y malicia, ya que así como una pequeña cantidad de levadura corrompe la masa, el pecado puede extenderse y corromper a las personas. Además, esto también que la levadura leuda toda la masa, también se refiere desde el punto de vista de las falsas enseñanzas. Entonces, en el versículo número 4 dice: y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Aquí nos estamos dando cuenta que el apóstol Pedro fue apresado y llevado a la cárcel. El encarcelamiento de los siervos de Dios se ha dado, recordemos, a manera de ejemplo, que aquellos apóstoles fueron encarcelados. Los hermanos, las hermanas de la iglesia primitiva, la mayoría también
Además de la persecución, muchos fueron muertos. La malicia extrema de los perseguidores de la iglesia a través de este personaje llamado el rey Herodes Agripa I. Al hacer esto, se quería asegurar que el apóstol Pedro no escapara, y por ello designó a 16 soldados, porque acá la palabra dice que estaban en 4 grupos, de 4 soldados cada uno. Miren, tanto era el temor de este rey que pensó que el apóstol Pedro o en algún momento, según él, se iba a escapar o que lo iban a llegar a rescatar, pero no era así. Y maliciosamente, él quería enjuiciar al apóstol Pedro ante el pueblo. Y después de la fiesta de la Pascua, o sea, en los días de la festividad de los panes sin levadura. Miren hasta dónde estaban llegando los planes de estos personajes que se estaban dando a la tarea de perseguir tanto a los apóstoles, lo reiteramos, como a los hermanos y a las hermanas de la iglesia primitiva. Entonces, en el versículo número 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El apóstol Pedro era vigilado fuertemente, como si se tratase de un delincuente de alta peligrosidad, y no era así. La oración a Dios, la intercesión a través de la oración de fe de parte de la iglesia, estaban ellos intercediendo ante Dios a través de la oración para que el apóstol Pedro no sufriera daño alguno. El poder de la fe, de la oración de fe en Dios se manifiesta. Y nosotros sabemos que una de las armas espirituales que también el Señor nos ha concedido es precisamente la oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Hoy en día es muy importante cuando hay problemas de diversa índole, pero también cuando hay momentos de un refrigerio espiritual, cuando hay paz, también la intercesión de los hermanos y las hermanas en Jesucristo por las peticiones, sean cual sean. Esto es muy importante porque la misma palabra del Señor nos dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, esto se estaba realizando en ese momento, la intercesión de la iglesia en oración a Dios para que el apóstol Pedro no sufriera daño alguno. Y miren cómo es de hermoso, qué bendición cuando somos hijos y las que son hijas de Dios principalmente, porque el Señor nos protege. En el versículo número 6 dice, Pedro es librado de la cárcel, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El apóstol Pedro, como lo dice acá este versículo, vigilado fuertemente, mas sin embargo es librado de la cárcel. Los planes maliciosos del rey son deshechos por el Señor. El apóstol Pedro duerme en la cárcel y aquí nos habla que tenía 2 cadenas. El apóstol Pedro, lo reiteramos, estaba fuertemente vigilado en la cárcel. Y esto también nos habla de las prisiones que muchas veces se tienen que pasar por causa del Evangelio.
aquí ya estaba pasando. Mas sin embargo, aquí también nos damos cuenta, reiterando, nosotros sabemos que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, siempre va a tratar la forma de utilizar a personas o cualquier medio para querer pretender perturbar la obra de Dios. Y principalmente se da a la tarea, muchas veces a través de la persecución de los hermanos y de las hermanas en Jesucristo, de tratar de hacerles daño. ¿Y por qué decimos esto? Que aquí, desde el punto de vista físico, el apóstol Pedro estaba atado, dice, con 2 cadenas. Y esto, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, el enemigo muchas veces pretende ponerle a los hermanos y a las hermanas en Jesucristo cadenas en sus manos y también grillos en sus pies para que no le sirvan a Dios, para que no trabajen en la obra de Dios o que no sigan perseverando en la fe. Y esto es muy importante, que nosotros tenemos un libertador que nos libra no solamente del pecado, que es lo principal que Él hace, nos liberta del pecado. El Señor Jesucristo rompe todas las cadenas de opresión, herencias de maldición ancestral en nuestras vidas. Y esto definitivamente, si lo analizamos desde el punto de vista espiritual, el enemigo, que el Señor lo reprenda, utilizando a este nefasto personaje del rey Herodes Agripa I, al pretender primeramente coaccionar a los hermanos y a las hermanas de la iglesia que no siguieran predicando el evangelio, tomando represalias, puso en la cárcel al apóstol Pedro. Mas sin embargo, como lo mencionamos al principio, esos planes malvados fueron deshechos por el Señor. Y entonces, aquí nos sigue relatando en este versículo número 6, que los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Miren, quizás no vigilaban tanto a los que eran delincuentes o los que estaban por algún motivo presos como al apóstol Pedro. Miren hasta dónde estaba llegando los planes del enemigo, que el Señor los reprenda a través de este rey malvado. Entonces, en el versículo número 7, aquí sucede algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro protector y ayudador divino. El apóstol Pedro es liberado de la cárcel por el Señor en respuesta a la oración de la iglesia. Las apariciones angelicales. Recordemos que dentro de las muchas funciones que tienen los ángeles es precisamente ser ángeles servidores. Quiero que me acompañe rápidamente aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 27, en el versículo número 23, el cual dice la palabra del Señor en el capítulo 27, versículo 23, siempre de acá de Hechos de los Apóstoles. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aquí se relata acerca del apóstol Pablo. Y a través de este versículo se confirma de los ángeles servidores. La orden del ángel
al apóstol Pedro de darse prisa para salir de la cárcel, dice que las cadenas que tenía en las manos se le rompieron y que en una forma sobrenatural se le cayeron. Entonces, acá nos damos cuenta que el Señor rompe todo obstáculo que afecta a los suyos. Miren qué hermoso. Y en el versículo número 8 dice: le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y aquí quiero que me pongas atención. ¿Por qué? Porque el ángel le indica al apóstol Pedro, cíñete y átate las sandalias. Aquí definitivamente hay dos enseñanzas, tanto en lo que es literal, o sea, terrenalmente hablando, o físicamente, si lo podemos detallar, y también espiritualmente. ¿Y por qué decimos esto? Lo voy a leer nuevamente. ¿Por qué? Porque le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Desde el punto de vista físico, el envolverse es vestirse. El manto era la prenda que usaban la mayoría de los judíos. Y esto juntamente con el calzarse, o sea, tomar las sandalias, es una instrucción literal para equiparse para el movimiento rápido al ser librado de la cárcel. Y esta fue la orden que le dio el ángel al apóstol Pedro. O sea, por eso lo reiteramos, desde el punto de vista literal y físicamente se aplica, porque si él iba a salir de la cárcel, era lógico que no iba a salir destapado porque fue en horas de la noche. El manto, recordemos que el manto lo usaban mucho los judíos y era parte de su vestimenta. Y recordemos que en ese tiempo se usaba la túnica como vestuario. Entonces era lógico y que se atara, cuando dice acá, y átate las sandalias, que se las pusiera, ya que le iba a servir para poder caminar. Y también nos da una enseñanza, ya desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque cuando le dice, cíñete, es asegurar, el equipar y preparar a los creyentes en servir al Señor. Y las sandalias, todos lo sabemos que es calzado. El caminar, calzar los pies con el apresto del Evangelio, lo cual yo te quiero dar a conocer a través de la palabra de Dios, que esto está escrito en la palabra, y para lo cual te pido rápidamente que me acompañes en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 52, versículo 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Vamos rápidamente en la epístola a los romanos, en el capítulo número 10, versículo 15, y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y también acá en el
en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 6, versículo número 15, dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y cuando le dice envuélvete en tu manto, lo reiteramos desde el punto de vista espiritual. Esto significa en protegerse y también significa la cobertura espiritual, el cubrirse con el manto. Recordemos que cuando todo hombre, toda mujer recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, el Señor extiende sus brazos en amor, extiende su manto de justicia y misericordia. Y esto significa el estar protegidos. Y estar bajo la cobertura del Señor es algo muy importante. Y esto que les menciono, esto último, de estar bajo la cobertura del Señor, es muy importante en nuestras vidas, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo. El estar bajo la cobertura del Señor y también bajo la cobertura espiritual terrenal que el Señor nos ha ordenado, el de congregarnos en el lugar en donde el Señor nos ha puesto. Entonces, después de este hermoso acontecimiento, dice el versículo número 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. La obediencia de parte del apóstol Pedro al salir inmediatamente, pero recordemos que desde el punto de vista humano, quien no se hubiera asombrado, hubiera quedado impresionado. Y esto pasó con el apóstol Pedro, que él quedó asombrado en extremo, que no sabía en sí si era una visión que él tenía o era realmente la realidad. Nosotros lo hemos mencionado, que dentro de los dones que el Señor también nos da a los que somos hijos y a las que son hijas de Dios, es nuestros ojos espirituales, nuestros oídos y boca espiritual, además de lo que significa el ver física, el oír y hablar físicamente, valga la redundancia. Entonces, nos damos cuenta que a pesar de ello, el apóstol Pedro ya había sido liberado de la cárcel. Y aquí en el versículo número 10 también nos relata el Señor cómo se da ya al final esto, porque dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El poder de Dios. Ante Dios no hay obstáculo alguno que se interponga a sus planes. La puerta de hierro. Recordemos que en la antigüedad la mayoría de las ciudades estaban amuralladas y tenían gruesas puertas. La mayoría eran de madera, pero también habían puertas de metal. Y recordemos que esto se daba lógicamente, como en ese tiempo de la historia se daban mucho las guerras, la mayoría de las naciones y sus ciudades estaban amuralladas y tenían puertas, como lo reiteramos, tanto de madera como de metal, o sea, de hierro, y por lo tanto estas protegían en cierta medida o en gran medida la seguridad de esas ciudades.
debido, como lo reiteramos, a las constantes guerras entre las naciones vecinas. Y dice acá que la puerta de hierro que daba a la ciudad se les abrió por sí misma. Y aquí viene algo muy hermoso, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que el único que abre y cierra puertas es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañes rápidamente acá en Apocalipsis, en el capítulo número 3, versículo número 7, dice: el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La puerta con la llave, el único que las puede abrir o cerrar las puertas con llave o sin llave es nuestro Señor Jesucristo. La misión cumplida por parte del ángel enviado por Dios para liberar de la cárcel al apóstol Pedro y así protegerlo de los planes malvados del rey llamado Herodes Agripa I. Los ángeles, mensajeros de Dios. Y finalmente acá, en el versículo número 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El apóstol Pedro vuelve en sí y discierne algo muy importante. Como nosotros sabemos que el Señor es nuestro ayudador y el Señor cuida y libera de los peligros a sus siervos. Y a manera de referencia de esto, quiero que me acompañe rápidamente en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 3, en el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y aquí mismo, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, versículo 22, nos dice: entonces Daniel respondió al rey: vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel capítulo 6, versículo 21 y 22. Amén, aleluya, gloria a Dios. El Señor no permitió que se llevaran a cabo esos planes maliciosos de este rey malvado en contra del apóstol Pedro, ya que este rey quería quedar bien con los judíos. Y algo muy importante, que el apóstol Pedro reconoce que el Señor lo liberó, así como nosotros hoy en día debemos de reconocer. Lo reiteramos, que no dependemos del hombre ni de la mujer, ni de nosotros mismos, ni de doctrinas falsas, ni de corrientes políticas. No, solamente dependemos del Señor, que Él nos da la vida, Él nos cuida, nos protege. En el versículo número 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
con el convencimiento pleno de que el Señor lo había liberado de la cárcel, el apóstol Pedro dice que llega a la casa de María, que era la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y también aquí aparece Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Quiero que me acompañe rápidamente en el capítulo número 13, en el versículo número 5, siempre de acá de Hechos de los Apóstoles, en el cual dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. En el versículo número 13, siempre acá del capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles, dice: Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y en el capítulo número 15, versículo número 37, siempre de Hechos de los Apóstoles, nos dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos se sabe que nació alrededor del año 10 después de Cristo en Jerusalén y fue el que escribió el Evangelio de San Marcos. Este nombre de Juan en idioma hebreo significa Dios es misericordioso y también gracia de Dios. El nombre Marcos es del idioma latín, el cual significa consagrado a Marte y también guerrero. Juan Marcos fue discípulo, muy allegado al apóstol Pedro y colaborador del apóstol Pablo. Se sabe que él fue el que fundó la iglesia en Alejandría y murió como mártir alrededor del año 68 después de Cristo. Y también en este versículo número 12 dice que en la casa de María, de la madre de Juan Marcos, se encontraban orando, el poder de la oración. Entonces, hoy, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, en estos versículos que hemos hoy estudiado, hay varias enseñanzas. Y la principal, si lo analizamos, es que el Señor está con nosotros. No importa los peligros que existan, pero el Señor, Él siempre está al lado de los suyos y de las suyas. Hoy en día debemos de tener muy en cuenta esto, que nuestra fe, nuestra confianza plena debe estar en nuestro Señor. Él nos protege. Recordemos que Él lo ha prometido, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Y acá lo hemos leído, lo hemos estudiado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre existirán, lamentablemente, los perseguidores del Evangelio, aquellos que se dedican a atacar el Evangelio de Jesucristo, aquellos que se dedican a pelear en contra de Dios, pero no van a prevalecer. Amigo y amiga, hoy el Evangelio del Señor Jesucristo se está predicando. Hoy es el día que el Señor te está hablando a tu corazón para que te apartes de esa vida
que has llevado. Yo no sé cuál sea, porque yo no soy quien para juzgarte, ni criticarte, ni mucho menos señalarte, porque yo también soy un ser humano. Entonces, hoy el Señor te habla para que te apartes de la vieja vida. Quizás no seas como otros que son malévolos, que son malos, pero lamentablemente, cuando el ser humano vive sin Dios, sin Jesucristo, sin esperanza en su vida, está expuesto a muchos males. Entonces, hoy te hago esta cordial invitación, que si esta palabra ha llegado hoy a tu corazón y sientes en el mismo que quieres salir de esa vieja vida, esa que te ha hecho tanto daño y le ha hecho daño a los que están a tu alrededor, hoy hay solución para ello. El Señor Jesucristo está ahí. Abre sus brazos en amor y en misericordia. Extiende su manto de misericordia y de justicia sobre todo aquel y aquella que se acerque con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que luchamos cada día por perseverar, el Señor nos ha hablado, nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que estás caído o caída de la gracia, hoy es el día que el Señor te habla para que te reconcilies con Él y vuelvas al redil de las ovejas. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición, porque hoy, a través de este estudio, nos has hablado, has fortalecido nuestra fe y la has aumentado. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Y así, como has estado siempre con aquellos siervos y siervas que te sirven y que constantemente están predicando las buenas nuevas de salvación, hoy te pido por ellos y por aquel y por aquella que no te conoce y por aquel y por aquella hermano y hermana en Jesucristo caído o caída de la gracia, para que vuelva a tu redil, que se reconcilie hoy contigo. Y te pido, Señor, que el Evangelio se está predicando por todos los medios y que aquellos siervos y aquellas siervas que tú has puesto para que enseñemos tu palabra, lo sigamos haciendo con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. Gracias, Señor, por este privilegio. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un privilegio, un gozo en el amor de Jesucristo el haber estado en este estudio bíblico. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, su esposa, la hermana Lonisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Nuestro anhelo y deseo que este estudio sea de bendición y que pongamos por obra en nuestras vidas esta palabra y que aquel o aquella que hoy haya recibido a Cristo en su corazón, nos gozamos, y quien no lo haya hecho, que esta palabra también haya quedado, aunque sea, no importa el tamaño pequeño o grande de la semilla que quede en su corazón, para que un día el Señor la haga germinar y dé fruto. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Y amén y amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.